¿ya? Con el fin de no estar cortando los videos o recortando, ¿cierto?, en forma posterior, sino que queden al tiro con la extensión que corresponde. Bien. Entonces, como les adelantaba un poco en un comienzo, vamos a revisar algunos conceptos que necesitamos manejar, los cuales están inmersos en la norma chilena 353, ¿ya? Me imagino que la pueden ver, ¿cierto? La presentación, ¿sí? ¿Alguien por ahí? Sí, profe. Ya, gracias. Ups, justo se salió. Veamos. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está. Ya, ahora sí. Bien, esta norma establece algunos procedimientos, los cuales son estándar, ¿cierto?, o uniformes, con el fin de determinar algunas cantidades respecto a algunas partes que constituyen, ya sea las obras de edificación o algún proyecto en particular, y todos sus componentes. Los requisitos de esta norma se aplican de tal forma que nos sirven a nosotros, ¿cierto?, para ubicar obras cuyo presupuesto se formula por partidas, ¿ya? Como concepto, podríamos decir que si hay un aprovechamiento incompleto de ciertos materiales, ya sea por pérdidas de cemento, ya sea por producto de la rotura de los envases o de que el mortero cae al suelo, ¿cierto?, al estucar, la preparación de excesos que no pueden aprovecharse, como el despunte de las enferraduras, entre otros, no son considerados en la ubicación de las obras, ¿ya? Sino el concepto que está aquí detrás es el rendimiento, ¿ya? El rendimiento normal con el que se calculan los precios unitarios de las partidas correspondientes, ¿ya? Bueno, ese aprovechamiento incompleto tiene que ver con estas pérdidas que se producen, ¿ya? Por el ejercicio del desarrollo de ciertas actividades, ¿ya? Ahí se dan algunos ejemplos. Algunas generalidades, podemos nombrar que la cubicación debe realizarse en forma ordenada, de manera que sea fácilmente interpretada, ¿ya? Para ello, uno busca ciertas unidades de medida que sean correspondientes a la partida, ¿cierto?, que yo voy a desarrollar, o la obra que se va a hacer, ¿ya? Se establece como regla general emplear una medida que refleje con exactitud y simpleza la cantidad de la obra a la cual se refiere, ¿ya? Los sistemas métricos que más empleados, digámoslo así, corresponderán a las longitudes, las superficies, los volúmenes y los pesos. ¿Ya? Debemos tener claro cuáles son sus unidades de medida, ¿ya? Respecto a la longitud, generalmente se mide en metros, ¿ya? Respecto a la superficie, se mide en metros cuadrados, los volúmenes se miden en metros cúbicos y los pesos en kilogramos. Hay otras unidades de medida, evidentemente, no sé, por ejemplo, respecto a las longitudes, podría medirse en milímetros, ¿ya? De hecho, en algunos planos vienen expresadas las medidas netamente en milímetros, ¿ya? Para que tengan ojo si se ven enfrentados a algún plano, ¿ya?
hay otras unidades de medida también que generalmente se usan en otros sistemas métricos. Este sistema métrico corresponde al sistema internacional, ¿ya? Pero hay otros sistemas, por ejemplo el inglés, que no sé, podríamos medir en pies cuadrados, ¿ya? Por ejemplo. En base a otras normativas, ¿ya? Que tienen alguna relación con la norma que se expone, son, por ejemplo, hay una norma que es la 132, la cual tiene las definiciones y la clasificación general de vidrios planos, ¿ya? Respecto al hormigón, está la norma chilena 170, en base a la madera, la 173, y así sucesivamente existen distintas normas que están desarrolladas en base a un tema en particular, ¿ya? Por ejemplo, la 203 corresponde a la de aceros para uso estructural, cuáles son sus requisitos. La 204, las barras laminadas en caliente, etc. Y hay normas por doquier, ¿ya? El fin de las normas es como estandarizar los procesos y respetar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en Chile tenemos una normativa que es súper exigente respecto a la construcción, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un país sísmico y por ende necesitamos nosotros que las construcciones que se desarrollen sean en lo posible, ¿cierto?, antisísmicas, ¿ya? Por eso se van creando normas y hay normas que son mucho más específicas y pueden orientarnos en base a algunos valores que nosotros necesitemos eh, emplear, ¿ya? Otras normativas tienen que ver con, por ejemplo, incluso la pintura, ¿ya? La terminología de los productos afines relativos a la pintura. También hay disposiciones de seguridad tanto en demolición como en excavación, ¿ya? Y aquí les comparto algunas normas que están asociadas, ¿cierto?, a distintos temas. Está algunas especificaciones técnicas, ¿cierto?, respecto a las partidas, respecto a los gastos, respecto a las obras de construcción, a las instalaciones, etcétera, ¿ya? Aquí, si necesitan algún tema en particular, seguramente puedan rescatar de la norma chilena. Tienen que averiguar, ¿cierto?, el tema bien para saber a qué norma acudir, ¿ya? Y por último está la norma chilena 1928 respecto a la albañilería armada y la 2123 respecto a la albañilería confinada, ¿ya? Bien. Esta parte relativa a las definiciones y algunos términos que nosotros ocupamos, ¿cierto?, generalmente, necesitamos tener la definición que está estandarizada, ¿ya? Por ejemplo, necesitamos saber que albañilería es considerada toda aquella obra formada por elementos unitarios que son prefabricados, ¿ya?, cuyas dimensiones son manejables por un solo operario, constituidos ya sea por materiales que son naturales o artificiales, ya sea piedra, adobe, arcilla, mortero, hormigón, cemento, etc., ¿ya? O cualquier otro material que se pueda compactar. La idea es que tengan una forma y dimensiones definidas, pueden ser huecos o llenos, ¿ya?, tal cual como los ladrillos. Las obras se forman por la yuxtaposición de estos elementos individuales
unidos en general, ¿ya? Generalmente se unen por un aglomerante adecuado, ¿cierto? O también algunos otros elementos como enfierradura, ¿ya? Que pueden emplearse para darle una mayor resistencia, ¿cierto? O una mejor solicitación a, no sé, un muro, por ejemplo, ¿ya? Eso es con respecto a albañilería propiamente tal. Artesonado es considerado un elemento decorativo instalado, superpuesto en paramentos verticales y horizontales, ¿ya? Tenemos que las cañerías, ¿cierto?, corresponden a piezas huecas de sección circular, lo cual está destinado al paso de fluidos, pueden ser cables eléctricos, puede ser fibra óptica, etcétera, ¿ya? Cabe destacar que pueden ser de distinta composición. Compactación va a corresponder a un procedimiento en el cual se aplica energía al suelo, ya sea generalmente suelto, con el fin de consolidar, eliminar los espacios vacíos, aumentar la densidad y aumentar también la capacidad para resistir una carga. Corte tiene que ver con la remoción abierta del material. Dren es una zanja o un tubo filtrante rellena de grava para recibir aguas. El diámetro nominal de tuberías es un diámetro de designación correspondiente al diámetro del conducto, el cual se mide generalmente en milímetros, ¿ya? Y el diámetro nominal de las barras con resalte son aquellas barras que, no sé si se han visto, pero tienen son un tanto rugosas, ¿ya? Para que puedan quedar de la mejor forma posible eh, adosadas, ¿cierto?, al material, ya sea, no sé, un mortero, por ejemplo. Eh, este diámetro de designación corresponde al diámetro de la barra y el resalte también se define en milímetros. Emplantillado va a corresponder a una superficie de hormigón que se utiliza para aislar el terreno natural de la estructura. Entibación corresponde a una protección dispuesta para resistir los cortes del terreno que ofrece riesgo de desmoronarse. Aquí está el concepto que más vamos a emplear en esta primera parte del curso, la cual es el esponjamiento. El esponjamiento corresponde a un aumento del volumen aparente de un suelo o material determinado, ¿ya? Nosotros, en este concepto, este aumento, ¿ya?, lo vamos a calcular de forma porcentual, ¿ya?, respecto a un volumen en particular, y de acuerdo a las características que tenga el suelo, este porcentaje va a ir aumentando. Si el suelo es más fácil de trabajar, se puede trabajar con elementos como una pala o un chuzo, su porcentaje de esponjamiento va a ser menor. En cambio, si ya se necesita, por ejemplo, usar de explosivos, el porcentaje de esponjamiento va a ser mucho mayor, ¿ya? Escuadría corresponde a una expresión numérica de las dimensiones de la sección transversal de una pieza. La estructura de techumbre es aquella que está compuesta por un conjunto de elementos constructivos situados entre la cubierta de techumbre y la superficie real o hipotética del cielo, ¿ya? Está compuesta por
los pares, los tirantes, pendolones, péndolas, tornapuntas, jabalcones, sopandas, entabicados, etcétera. ¿Ya? Ojo que excluye a las costaneras, a los cabios, los listones y entablados, los cuales reciben el material de cubierta, ¿cierto? Estas planchas de zinc que de repente se ocupan. Excedente excavación va a ser el material procedente de una excavación y que evidentemente es sobrante o no se puede utilizar dentro del mismo proyecto. Explanación va a corresponder al movimiento de tierras superficiales efectuado con el objeto de obtener una superficie plana en terrenos naturales, ¿ya? Que presentan protuberancias y hondanadas de volumen aproximadamente igual y que en promedio de altura tengan de los rellenos, ¿ya? Referidos a un nivel definitivo de la explanación que no supere los 30 centímetros de extensión continua de 100 metros cuadrados como mínimo, debiendo en todo caso considerarse para el cálculo la altura medida de relleno. Fosa séptica corresponde al depósito subterráneo de varios compartimientos donde se produce la fermentación y licuación de los residuos sólidos antes de pasar al pozo absorbente o al alcantarillado. ¿Ya? Inclinación es el ángulo formado entre la vertical y el talud del terreno. Ya, este concepto también es importante que lo tengamos en consideración, ya que esta inclinación a nosotros nos va a dar cuenta de un cálculo adicional que nosotros vamos a tener que llevar a cabo, ¿ya? Para que cuando nosotros hagamos una excavación no se nos desmorone el terreno, ¿ya? Esta inclinación va a ser un ángulo, evidentemente medido en grados, que al final nos va a dar una dimensión mayor de lo que debemos excavar, ¿ya? Ítem va a corresponder a el número de la partida. Medidor es un aparato destinado a medir e indicar el consumo de una instalación. Ya, voy a seleccionar solo algunos porque si no ya va a ser demasiado tedioso. Ya, vamos a ver los más pertinentes, por ejemplo, partida. Partida corresponde a la materia relativa a una misma especificación. Ya, no sé, por ejemplo, en la partida correspondiente a movimiento de tierra. ¿Ya? Y ahí se considera todo lo que concierne al movimiento de tierra, ya sea los materiales, los equipos, la mano de obra, ya las personas que se tengan que emplear para llevar a cabo dicha partida. Pendiente va a ser el ángulo formado entre la horizontal y el talud del terreno. Pozo absorbente corresponderá a la instalación que permite infiltrar líquidos al subsuelo, ¿ya? El relleno corresponde a materiales empleados para rellenar un corte o una excavación. ¿Qué más podemos rescatar? Replanteo. Este es un concepto que también se ocupa. Corresponde al dibujo en el terreno relativo a la planta de la obra ya estudiada y proyectada. De hecho, lo primero que se hace en una obra corresponde al replanteo, ¿ya? En el cual se traza un plano sobre el suelo, ¿ya? Y en base a ello se comienza a trabajar. El talud
de una excavación va a corresponder a la razón entre la proyección horizontal del paramento inclinado y su altura. ¿Ya? Terraplén va a corresponder a relleno cuya superficie superior es más alta que el terreno natural. Tubería va a ser un elemento o conducto hueco que está destinado al paso de fluidos, cables eléctricos, fibra óptica, etc. Los vanos también es importante que los manejemos. Los vanos están definidos como la apertura que establece una comunicación entre dos ambientes, sea este transitable o no. ¿Ya? Un vano puede ser considerado, por ejemplo, una puerta. ¿Ya? Un vano puede ser considerado como una ventana. ¿Ya? Esas son las aperturas de las cuales habla en esta definición. ¿Ya? Y viga maestra será toda aquella viga que recibe carga indirectamente a través de otros envigados o que por tener una carga superior a las vigas vecinas sean de diferente escuadría y o de forma que éstas. ¿Ya? La viga maestra entonces es una viga bien particular, ¿ya? Es una viga distinta. Bien, quiero que se queden entonces con estos conceptos, ¿ya? En caso de que necesiten, ¿cierto? En algún minuto desarrollar algún tema específico, uno puede acudir a distintos tipos de normas que ya están estudiadas, están certificadas, están probadas, son estandarizadas. Incluso estas normas se basan en otras normas internacionales, ¿ya? Y que nos sirven para garantizar, ¿cierto?, alguna obra de construcción, ¿ya? O por último, nos sirven para tener una noción de los pasos a seguir en una obra que vayamos nosotros a desarrollar, ¿ya? Bueno, y estos términos y definiciones, si bien es cierto, entiendo que es un poco tedioso, ¿ya? Pero son importantes que tengamos una noción, ¿cierto? Que las podamos manejar y aquellas que no entendamos las podamos estudiar con el fin de poder emplearlas en algún minuto, ¿ya? Eh, las más relevantes, ¿cierto? En este caso, para nuestra primera parte, tienen que ver con el esponjamiento, eh, también alguna relación tiene la inclinación, la pendiente, el talud, terraplén también tiene alguna relación con lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en el tema de calcular en el caso de obtener perfiles transversales, ¿ya? Así que esos conceptos sería bueno que los manejaran, ¿ya? Bien, respecto a las excavaciones, para los efectos del transporte de tierras, que son extraídas de excavaciones en un terreno natural, el volumen de escombros se registra igual al que calculaban en una excavación, sin embargo, este se aumenta de acuerdo al esponjamiento que corresponda, ¿ya? Este concepto de esponjamiento tiene que ver con un volumen que se aumenta, ¿cierto?, de acuerdo a la naturaleza del terreno. El volumen de escombros provenientes de demoliciones es igual al volumen de las obras antes de ser demolidas más su proporción de esponjamiento.
Para efectos de transporte, no, esta está repetida, perdón. Esta es la tabla, ¿cierto? Que está rescatada de la norma chilena, ¿ya? La cual arroja y desarrolla el concepto de esponjamiento, lo cual se estima en base a la naturaleza del terreno y al porcentaje de esponjamiento de acuerdo a las características que tenga el terreno. Ya, por ejemplo, si nos encontramos en una tierra vegetal, eh, ya sea arena, arcillas arenosas, polvillos, que tienen ciertas características, por ejemplo, pueden ser removidos a pala, ¿ya? Si pueden ser fácilmente removidos, evidentemente el porcentaje de esponjamiento se le asigna un porcentaje, pero menor, ya en este caso sería tan solo de un 10%, ¿ya? Si vamos aumentando la dificultad para trabajar el terreno, por ejemplo, si nos vamos al segundo nivel, en el cual nos encontramos con arcillas compactas, con gravas, arenas ripiosas, los cuales necesiten solamente de picotas o algún instrumento similar, el porcentaje de esponjamiento que debemos adicionar al volumen que vamos a trabajar es de un 20%. Ya si nos encontramos con un terreno un tanto más difícil de trabajar, como por ejemplo ripio grueso, suelos pizarrosos, cancagua, toscas duras, que necesiten ser removidas con chuzo, ya aumentamos a un 30% respecto al nivel de esponjamiento, ¿ya? Y vamos aumentando, ¿cierto?, sucesivamente hasta llegar a el nivel de suelo como más duro, digámoslo así, en el cual me podría encontrar con rocas compactas cuya remoción necesita ya no solo de instrumentos, sino que en este caso ya necesita de explosivos. Por ende, el porcentaje de esponjamiento que voy a considerar, ¿cierto?, es de un 50% adicional, ¿ya? En base a la experiencia, ustedes después van a poder determinar el tipo de suelo, ¿ya? Y esta tabla les da algunas luces de cómo uno debe clasificar el suelo, ¿ya? Por ejemplo, si puede ser removido a pala, es considerado una naturaleza de tipo 1, ¿cierto? Ya sea al nivel de arena o de polvillo. Y así sucesivamente, si se fijan, da algunas guías la normativa para que nosotros podamos determinar en qué tipo de suelo nos estamos, a qué tipo de suelo nos estamos enfrentando, ¿ya? Por ejemplo, al ir aumentando, ¿cierto? Ya nos podemos dar cuenta que no solamente se necesita de una pala para trabajar el terreno, sino que se necesita de una picota, ¿ya? Posterior a ello, ya no se necesita una picota, sino que necesitamos de chuzos. Y posterior al trabajar con chuzo, ya si no nos sirve, necesitamos palanquear, ¿cierto?, para su remoción y necesitamos trabajar este terreno un tanto más, se nos hace un tanto más difícil, ya estaríamos en presencia como de rocas sueltas, pizarras y margas duras, ¿ya? Y finalmente está el suelo más difícil de trabajar, el cual está compuesto por rocas compactas que para su remoción, ¿cierto? Para poder trabajarlo, se necesita ya de explosivos, ¿ya? Así que ahí ya podríamos nosotros tener una noción más o menos del terreno en el cual nos podemos ver enfrentados en una obra
y en una excavación. ¿Ya? Bien, esta tablita nosotros la vamos a emplear para hacer algunos cálculos y vamos a trabajar en ello y determinar, ¿cierto?, si efectivamente corresponde a un nivel de esponjamiento, no sé, de un 10% o un nivel de esponjamiento de un 50%. ¿Ya? Bien. Dejémoslo hasta acá. ¿Ya? Profe, esto lo va a subir hoy día. Sí. Bueno, la primera parte, 0 ceros, respecto al programa y ese tipo de cosas, ya están en el aula. Sin embargo, esta parte también la voy a subir, ya como para que ustedes puedan disponer de este material. Ya lo voy a arreglar, sí, porque había alguna había alguna diapositiva por ahí que estaba como repetida. ¿Ya? Profe, la Bien. última consulta. Díganme. ¿Qué tipo de explosivo ocupan? Buena pregunta. La verdad es que no, yo particularmente no me he enfrentado a esta situación en particular, ¿ya? Sí, por ejemplo, he estado asociado, ¿cierto?, a algún trabajo de suelo, pero que, por ejemplo, salga una napa subterránea, ¿ya? Y ahí hay que combinarlo, no sé, por ejemplo, se trabaja con arena, ¿ya? No sé bien qué tipo de explosivos se usará. Y de hecho, hay algunos cursos que están asociados al uso de explosivos. ¿Ya? Así que, buena pregunta. Podría recabar información al respecto. Profe, yo lo averiguo después de otra clase. Bueno. Ya acá, así aprendemos todo. Buena Vale, iniciativa. profe. Ya, muchachos. Dejémoslo hasta acá por hoy. Ya. La próxima clase voy a ver si podemos hacer algunos ejercicios y ya ver un poco más los cálculos que podemos desarrollar en base a esta materia. ¿Ya? Bien. Ya, muchachos. Eso es todo por hoy. Espero que no haya sido tan latoso. Ya las próximas clases van a ser un poquito más entretenidas, o por lo menos vamos a calcular algo en base a estos conceptos. ¿Ya? Bien. Ya, profe. Respecto a la lista, yo ya los tengo agendados, digámoslo así. ¿Ya? Profe, Dígame. hola, ¿cómo está? Ah, Yo creo que quedé ausente. ¿Catherine? Sí, Ah, ya. Sí, de hecho, justo cuando se salió usted, dije que iba a pasar la lista. es que tenía problemas de conexión, no escuchaba nada. Ah, ya. Ok. Bueno, es esperar que pueda ver los videos, ¿cierto? Y algo Ujú. que le pueda servir. Que, bueno, como primera clase, ¿cierto? No vimos tantos conceptos ni mucha materia, así que no se perdió de mucho si es que no pudo escuchar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien. Ya, Catherine, que esté bien. Nos vemos, muchachos. Chao, Hasta el profe. próximo miércoles. Chao, profe. Hasta luego. Cuídense. Chao, muchachos. Que estén bien. Chao, profe. Profe, una consulta antes de que se vaya. Dígame. ¿Sí? ¿La normativa no la va a subir por casualidad? La normativa. Sí. Es buena pregunta. Sí, podría compartirla, pero podría compartir el link. Ah, ya. Porque ¿Ya? yo la estuve buscando y no está como para descargarla gratis. No está para descargar, así que... Ya, profe. pero de todas formas se las voy a tratar de compartir para que ustedes puedan echarle un vistazo. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Si no es el link, Ya, la subo cara de palo nomás. ya. Ya, muchachos, Ya, bacán. Chao, que estén chao. bien.
Gracias. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, chao. Que esté bien.